¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente significan tus dolores? No estamos hablando solo del dolor físico, sino de esos dolores profundos, los que parecen surgir de la nada y que, a veces, ni siquiera sabemos de dónde vienen exactamente. Son los dolores que nos desafían, que nos hacen cuestionar nuestra propia fortaleza. Pero, ¿y si te dijera que esos dolores tienen un propósito? Es más, que son mensajes espirituales, intentos de tu alma por comunicarse contigo de una manera que tal vez nunca habías imaginado. Si has estado viviendo con dolores que no parecen desaparecer o te has sentido perdido tratando de entender qué hay detrás de tanto sufrimiento, este video es para ti. Aquí vamos a hablar de una verdad profunda y transformadora. Todos los dolores que sentimos tienen algo que enseñarnos. No son solo un reflejo de lo que estamos pasando, sino una verdadera oportunidad de crecimiento espiritual y autoconocimiento. El dolor que llevas, sea en el cuerpo, en la mente o en el corazón, puede ser el inicio de una transformación profunda. En lugar de verlo solo como un peso, ¿qué tal si comienzas a percibirlo como una señal? Un mensaje directo de tu alma, pidiéndote que mires más de cerca, te reconectes contigo mismo y te permitas sanar. Este video te mostrará cómo, al entender el significado espiritual de tus dolores, puedes dar un paso decisivo en tu camino hacia la sanación y el autoconocimiento. Si estás listo para entender lo que tus dolores realmente quieren decirte, y cómo pueden ser la clave para un despertar espiritual profundo, quédate conmigo hasta el final de este video. Juntos transformaremos ese dolor en sabiduría y descubriremos el poder que tiene para guiarte hacia un nuevo camino. Sabemos que estamos viviendo días muy difíciles, en los que cada jornada es una batalla por superar, y muchos no se dan cuenta de lo que realmente está pasando en el mundo. Por eso, he puesto a tu disposición mi libro digital. Desbloqueando tu verdadero yo es una guía espiritual para el crecimiento personal que te ayudará a tener una vida más equilibrada y feliz a través de la espiritualidad. Puedes descargarlo ahora mismo, desde el primer comentario fijado. Este libro te ayudará a desvelar todos los secretos que transformarán tu vida. Haz clic en el primer comentario fijado, porque solo quedan pocas unidades disponibles antes de que lo retiremos. Haz clic ahora mismo y obtén tu libro digital. Entendamos que el dolor, ya sea físico, emocional o mental, a menudo se ve como un enemigo que debemos evitar. Pero, ¿y si, en lugar de eso, fuera un mensaje que necesita ser escuchado? Cuando sientes dolor, tu cuerpo o tu alma están tratando de alertarte sobre algo más profundo que está ocurriendo. No se trata solo de un síntoma físico o una reacción temporal, sino de una señal de que algo en tu vida necesita ser atendido con más atención. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has ignorado un dolor o un malestar? Tal vez intentaste mitigarlo con medicinas, distracciones o incluso con la idea de que se pasará. Pero, muchas veces, los dolores se intensifican porque no estamos escuchando lo que tienen que decirnos. No son solo un indicador de que algo está mal, sino una oportunidad para descubrir algo dentro de nosotros mismos que necesita sanación o comprensión. Por ejemplo, el dolor de espalda puede estar relacionado con el peso emocional que cargas, la responsabilidad excesiva o incluso el miedo a no poder enfrentar los desafíos de la vida. El dolor en el pecho, que tantas veces asociamos con el corazón, puede reflejar heridas emocionales no sanadas, resentimientos que has acumulado a lo largo de los años y que necesitan ser liberados. En lugar de tratar de alejar estos dolores, ¿qué tal si comienzas a preguntarte, ¿qué me está tratando de enseñar mi dolor? Cuando comenzamos a ver el dolor como un mensaje espiritual, algo cambia. Ya no estamos a merced de él, sino que buscamos lo que tiene para ofrecernos. Y, por más difícil que sea, este proceso de reflexión y entendimiento es el primer paso hacia una verdadera sanación. Vamos a profundizar en esto, pero antes, echa un vistazo rápido y verifica si ya estás suscrito al canal. En los próximos videos tendremos una serie especial que te guiará a través de contenido exclusivo para encontrar equilibrio, sabiduría y serenidad en medio de los desafíos de la vida. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu camino personal. El dolor, ya sea físico, emocional o mental, a menudo se percibe como un enemigo a combatir. Es como una sombra que nos persigue, nos incomoda y que, con frecuencia,
deseamos alejar lo más rápido posible. Sin embargo, ¿y si te dijera que ese dolor no es un adversario, sino un mensaje espiritual? Un mensaje que, si se comprende, puede guiarnos hacia un lugar de sanación y profunda sabiduría. En nuestra trayectoria de vida, es común tratar de ignorar o incluso suprimir el dolor. Usamos medicamentos, distracciones o simplemente seguimos adelante sin prestar atención a lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Pero, cada vez que descuidamos el dolor, no desaparece, simplemente se transforma, muchas veces haciéndose más intenso y difícil de ignorar. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decirnos realmente ese dolor? Pensemos en los dolores más comunes que muchos de nosotros sentimos: dolor de espalda, de cuello, en las articulaciones, o incluso esa sensación de opresión en el pecho. En lugar de ver estas señales solo como molestias pasajeras, ¿qué tal si intentamos mirarlas desde una perspectiva más profunda? Los dolores físicos a menudo tienen raíces emocionales y espirituales. No son solo respuestas del cuerpo, sino señales enviadas por nuestra alma, advirtiéndonos sobre desequilibrios que necesitamos corregir. Por ejemplo, el dolor de espalda se asocia frecuentemente con el peso emocional. Tal vez estás cargando responsabilidades excesivas, ya sea en el trabajo, en casa o incluso en relaciones que ya no están alineadas con lo que realmente deseas. Y el dolor, en este caso, puede ser el cuerpo diciéndote: estás llevando demasiado, es hora de aliviar esta carga. Por otro lado, el dolor en el pecho puede reflejar resentimientos no resueltos, heridas emocionales que están enterradas pero que aún afectan profundamente tu bienestar. Es como si el corazón te pidiera que finalmente enfrentes lo que quedó atrás y te permitas sanar. A veces, el dolor en el pecho está relacionado con el miedo a no ser amado o con sentir que perdiste algo importante en la vida. Nos invita a reflexionar sobre cómo hemos manejado el amor y la pérdida, y qué necesitamos hacer para recuperar esa energía vital. Cuando comenzamos a ver el dolor de esta manera, deja de ser solo una molestia física y se convierte en un punto de partida para un viaje de autoconocimiento. En lugar de temerlo o ignorarlo, lo vemos como un aliado, un maestro que intenta guiarnos hacia algo más profundo dentro de nosotros mismos. Es importante recordar que no hay vergüenza en sentir dolor. Al contrario, el dolor es una forma en que el universo nos ayuda a crecer. Nos obliga a mirarnos a nosotros mismos de una manera más consciente. Por eso, en lugar de buscar solo un alivio inmediato, empieza a preguntarte: ¿qué me está tratando de enseñar este dolor? ¿Qué me dice sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mi camino? Cuando comienzas a enfrentar el dolor como una oportunidad de aprendizaje, cambias tu relación con él. Y así, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso, guiándote hacia tu verdad, tu equilibrio y tu sanación. ¿Sabías que, muchas veces, el dolor es una señal de que estás a punto de crecer? En nuestra vida, cada dolor que sentimos lleva un mensaje que nos desafía a salir de nuestra zona de confort y enfrentar aspectos de nosotros mismos que quizás hemos evitado. El dolor no es solo algo que debemos soportar, sino una oportunidad de expansión y transformación. Cuando pasamos por experiencias dolorosas, ya sea una pérdida, una decepción o incluso una enfermedad, nuestra reacción inmediata suele ser preguntar: ¿por qué me está pasando esto a mí? Sin embargo, lo que muchos no entienden es que el dolor tiene un propósito más profundo que simplemente hacernos sufrir. Nos enseña sobre nuestros límites, nuestros valores y nuestras creencias. Nos desafía a crecer más allá de lo que somos en este momento. Cada vez que enfrentas un dolor con valentía, das un paso hacia una nueva comprensión de ti mismo. El malestar inicial puede ser intenso, pero el crecimiento que sigue puede ser verdaderamente transformador. El dolor nos empuja hacia una nueva conciencia. Nos quita la venda de la ignorancia y nos obliga a ver la vida de una manera diferente. Es como una llave que abre una puerta hacia un nuevo nivel de autoconocimiento. Piensa, por ejemplo, en una etapa difícil que hayas vivido, como una pérdida personal o un gran cambio. En el momento en que el dolor era más intenso, quizás te sentiste perdido, sin saber qué hacer. Pero, al mirar atrás,
Puedes darte cuenta de que fue precisamente en ese periodo cuando comenzaste a hacer cambios significativos en tu vida o a entender mejor qué es lo que realmente importa para ti. El dolor, en este caso, fue el catalizador para la transformación. Si observas con atención, verás que cada dolor que enfrentamos puede reflejar algo que está listo para ser sanado o algo que debe ser liberado para dar paso a un nuevo ciclo en la vida. Puede que tu dolor esté indicando que es hora de dejar atrás viejos patrones, creencias limitantes o incluso relaciones que ya no te sirven. Surge como una invitación para que te permitas crecer, liberarte y transformarte. Esta visión puede cambiar completamente la manera en que manejas las dificultades de la vida. Cuando comienzas a ver el dolor como una herramienta para crecer, en lugar de algo a temer o evitar, pierde su poder negativo. Y lo que antes parecía un castigo se transforma en una invitación para un nuevo despertar, una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más consciente y más alineado con tu verdadera esencia. Al permitir que el dolor sea un maestro, aprendes a lidiar con él de una manera más amable, sin resistencias. Empiezas a comprenderlo, respetarlo y extraer de él las lecciones que tiene para ofrecer. Y, cuando comienzas a aplicar esas lecciones en tu vida, el sufrimiento se vuelve cada vez más liviano, hasta que el dolor en sí deja de ser necesario. Después de todo, lo que realmente quería era enseñarte algo importante, algo que ahora puedes llevar contigo con sabiduría y gratitud. ¿Sabías que nuestros dolores físicos muchas veces tienen raíces mucho más profundas que el cuerpo físico? Están íntimamente conectados con nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestra energía espiritual. El cuerpo, la mente y el espíritu son partes de un todo que, cuando están en desequilibrio, pueden manifestar el dolor de diferentes maneras. Pero lo más fascinante es que, al comprender esta conexión, podemos comenzar a sanar el dolor de una manera holística, abordando cada una de estas áreas. ¿Qué significa esto en la práctica? Tomemos un ejemplo. Supongamos que enfrentas un dolor crónico en las articulaciones, algo que te ha acompañado durante años. Para muchos, esto puede parecer solo un problema físico, quizás resultado de un desgaste natural con el tiempo. Sin embargo, la medicina holística y la espiritualidad nos enseñan que el dolor en las articulaciones a menudo está relacionado con el miedo al cambio o al avance en la vida. Ese temor al nuevo comienzo puede manifestarse físicamente en las articulaciones, como si el cuerpo estuviera diciendo, no estás listo para seguir adelante. Cuando comenzamos a notar estos mensajes, podemos actuar para tratar no solo el dolor físico, sino también lo que está detrás de él. Al liberar esos miedos y creencias limitantes, el dolor en el cuerpo comienza a disminuir. Este es un claro ejemplo de cómo el cuerpo, la mente y el espíritu están conectados de maneras que muchas veces no logramos percibir de inmediato. De manera similar, el dolor emocional, como la tristeza o la ira, puede reflejarse en tensiones físicas, como dolores de cabeza o tensión muscular. Estas dolencias no están solo en el cuerpo, son manifestaciones físicas de algo que no ha sido procesado o resuelto en nuestro interior. Por último, la conexión espiritual. Muchas veces, el dolor espiritual aparece cuando estamos desconectados de nuestro propósito en la vida o de nuestra verdadera esencia. Al recuperar nuestra conexión con lo divino, con el universo o con nuestra esencia más profunda, encontramos una paz interior que también se refleja en nuestro cuerpo y mente. Si estás enfrentando dolores físicos, emocionales o espirituales, recuerda que todas estas áreas están interrelacionadas. Al abordar una de ellas, puedes empezar a sanar las otras. La verdadera sanación llega cuando somos capaces de mirarnos de forma holística, entendiendo que cada parte de nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu, necesita ser tratada en conjunto. Al hacerlo, podemos experimentar una sanación verdadera y duradera en todos los niveles. Muchas de las dolencias que sentimos, ya sean físicas o emocionales, pueden estar profundamente vinculadas a experiencias pasadas que aún no han sido completamente procesadas o sanadas. A veces, lo que sentimos hoy no es solo una reacción al momento presente, sino una manifestación de heridas antiguas, de situaciones y emociones atrapadas en nuestro inconsciente. Esas dolencias nos recuerdan que hay algo en nuestro pasado que aún necesita ser liberado, algo que, por mucho que intentemos ignorar,
sigue impactando nuestras vidas. Cuando hablamos del pasado, no nos referimos únicamente a traumas profundos o eventos significativos. Muchas veces, el pasado está presente en pequeñas memorias, en palabras no dichas, en promesas rotas, en cosas que nunca pudimos perdonar. Todas esas pequeñas cargas emocionales se acumulan con los años, afectando nuestra salud mental y física, a menudo de forma silenciosa. Si nunca te has detenido a reflexionar sobre esas cargas, es posible que estés llevando, sin darte cuenta, un peso mucho mayor del que imaginas. Por ejemplo, tal vez viviste una pérdida significativa en tu vida, algo que te dejó con un vacío profundo. Con el tiempo, puedes haber creído que el paso de los años sanaría esa herida, pero la realidad es que, mientras no hagamos las paces con ese pasado, seguirá influyéndonos, a veces de maneras que no identificamos de inmediato. El dolor emocional de una pérdida no resuelta puede manifestarse como dolencias físicas, como dolores de espalda o de estómago, porque el cuerpo intenta procesar algo que la mente aún no ha logrado comprender. Liberar el pasado es un paso fundamental para sanar cualquier tipo de dolor, sea físico o emocional. Esto no significa borrar o olvidar, sino permitirte soltar las emociones vinculadas a esas experiencias y liberarte del peso que llevan consigo. El perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es una de las formas más poderosas de sanar. Al perdonar, no solo alivias al otro, sino que también te liberas de las cadenas invisibles que te atan a un pasado doloroso. Además, mirar el pasado con una nueva perspectiva puede ayudarte a entender por qué reaccionas de cierta manera en el presente. Quizás sientes una presión en el pecho cada vez que enfrentas conflictos, y esto podría ser un reflejo de una situación de abandono o rechazo vivida en tu juventud. Al reconocer la conexión entre lo que sientes hoy y lo que ocurrió en el pasado, das el primer paso para romper el ciclo y sanar esas heridas. El dolor, entonces, se convierte en un recordatorio de que hay algo que necesita ser trabajado, algo que debe ser sanado, algo listo para ser liberado. Al soltar esas heridas del pasado, abres espacio para nuevas experiencias, para la paz interior y para un futuro más saludable y equilibrado. Sanar el pasado es esencial para liberarte de las limitaciones que ha impuesto, y esto comienza reconociendo que el dolor que sientes ahora es un reflejo de lo que aún necesita ser sanado desde adentro hacia afuera. ¿Sabías que el dolor puede ser una de las fuentes más poderosas de transformación en tu vida? Por paradójico que parezca, el dolor tiene un potencial increíble para impulsarnos más allá de donde estamos, hacia un lugar de crecimiento, renovación e incluso reinvención. Aunque el dolor se perciba a menudo como algo que debemos evitar o eliminar, lleva consigo una energía poderosa capaz de moldearnos profundamente. Cuando estás atravesando un periodo doloroso, es difícil ver algún beneficio en ello. Todo lo que deseas es que el dolor desaparezca. Sin embargo, quizá no te das cuenta de que, al atravesarlo, estás siendo moldeado. Estás siendo transformado, y la clave de esta transformación radica en cómo eliges responder al dolor. Cuando entendemos el dolor como una oportunidad de transformación, deja de ser una carga y se convierte en un catalizador para el cambio. Cada dolor, cada desafío, trae consigo una oportunidad para crear algo nuevo, romper patrones antiguos y tomar decisiones que nos lleven a una nueva realidad. El proceso de atravesar el dolor y salir fortalecido del otro lado es una de las experiencias más poderosas de la vida. Por ejemplo, piensa en los momentos difíciles de tu vida, esos que parecían insoportables en su momento. ¿Cómo los ves ahora? Tal vez, con el tiempo, te has dado cuenta de que esas dificultades fueron esenciales para llevarte al lugar donde estás hoy. Te enseñaron algo sobre quién eres, sobre lo que realmente importa y sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Y al final, te sentiste más fuerte, más consciente y más preparado para la vida. Ese es el poder transformador del dolor. Puede ser el fuego que derrite nuestras limitaciones, que nos libera de patrones que ya no nos sirven y que nos ayuda a crear una nueva versión de nosotros mismos. En lugar de resistirnos al dolor, podemos empezar a abrazarlo como una oportunidad de renacimiento, como una oportunidad de recrear nuestra vida desde cero. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo usar el dolor para crear una nueva realidad?
La respuesta está en el poder de la elección. En lugar de permitir que el dolor te consuma, puedes tomar la decisión consciente de usar esa energía para impulsar tu evolución. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este dolor? ¿Qué me muestra sobre mi vida, mis decisiones y mis creencias? Al hacerte estas preguntas, comienzas a transformar el dolor en sabiduría y a usarlo para crear una nueva perspectiva, una nueva forma de vivir. Este es un proceso de transformación continua. Cada vez que enfrentas un dolor, ya sea grande o pequeño, tienes la oportunidad de elegir, hundirte en él y permitir que te venza, o usar esa experiencia para crecer, evolucionar y crear algo mejor para ti. Recuerda, el dolor no es el final. Es solo un medio, un camino hacia algo más grande, más significativo y más alineado con tu verdadera esencia. Al integrar esta perspectiva, comienzas a darte cuenta de que, por más difícil que sea, cada dolor es una oportunidad para convertirte en una versión más poderosa de ti mismo. Y esa fuerza que surge del dolor puede llevarte a crear una realidad completamente nueva, una realidad donde tienes el control, donde eres el creador de tu propia vida y donde puedes transformar cualquier adversidad en una oportunidad de crecimiento. Una de las formas más poderosas de sanar el dolor es a través del perdón. Aunque muchas personas piensan que perdonar es algo que hacemos para aliviar a la otra persona, en realidad, el perdón es, sobre todo, un regalo para nosotros mismos. Cuando guardamos rencor, ira o resentimiento, cargamos un peso emocional que afecta nuestra salud mental, emocional e incluso física. Estos sentimientos pueden manifestarse como dolores corporales, dificultad para concentrarnos, trastornos del sueño, entre otros síntomas. El perdón, entonces, no es solo un acto de compasión hacia los demás, sino una herramienta de sanación para nosotros mismos. Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que sucedió o que estés olvidando el dolor que te causaron. Significa, más bien, que eliges liberar el poder que esa situación o esa persona tienen sobre tu vida y el impacto que todavía ejerce en tu presente. El perdón es un acto de libertad, una decisión de no permitir que el pasado continúe dictando tu presente. Al perdonar, te liberas de las ataduras emocionales que te mantienen conectado al dolor. Este proceso de perdón comienza dentro de nosotros mismos, cuando empezamos a soltar las culpas y el peso que llevamos. Muchas veces, también es necesario aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Esto puede ser más desafiante, ya que implica enfrentarnos a sentimientos de vergüenza o arrepentimiento acumulados a lo largo de los años. Cuando cargas con culpa, permites que esa energía negativa afecte tu vida, impactando tu bienestar físico y emocional. Al perdonarte, empiezas a liberar esas energías, permitiendo que la sanación tenga lugar. Perdonar, entonces, es un acto de amor propio. Es la decisión de vivir en paz contigo mismo y con lo que sucedió. Esto no significa negar o minimizar el dolor, sino reconocer que, al perdonar, te permites vivir sin el peso del pasado, sin la carga emocional que limita tu potencial de crecimiento. El perdón no es un proceso simple ni instantáneo, especialmente cuando el dolor causado por alguien fue profundo. Sin embargo, cada paso que das hacia el perdón es un paso más cerca de recuperar tu paz interior. A medida que liberas las heridas y los resentimientos, notarás que el dolor disminuye. La libertad trae consigo claridad, calma y, sobre todo, el poder de crear una vida más ligera, equilibrada y alineada con tu verdadera esencia. Y recuerda, el perdón no es solo un regalo que le das a los demás, es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Al perdonar, tomas una decisión consciente de liberarte del dolor y crear un espacio en tu vida para el amor, la paz y la sanación. Ahora que hemos explorado el impacto del dolor en el cuerpo, la mente y el espíritu, es momento de abordar un aspecto fundamental de la sanación, la conciencia. La verdadera sanación comienza cuando reconocemos los mensajes que el dolor trae a nuestra vida. Cada dolor que sentimos, sea físico, emocional o espiritual, tiene algo que enseñarnos. Es como si el universo nos enviara señales, y el dolor es la forma que toma esa señal para llamar nuestra atención. Cuando somos conscientes de estos mensajes, podemos empezar a comprender su verdadera causa y, así, tomar acciones para sanar. Muchas veces,
Nuestra primera reacción ante el dolor es tratar de evitarlo o aliviarlo rápidamente. Queremos que desaparezca, y a menudo recurrimos a soluciones temporales, como medicamentos o distracciones, para escapar de él. Sin embargo, al hacerlo, podemos estar ignorando algo mucho más profundo. El dolor, en esencia, es un mensaje, una alerta de que algo dentro de nosotros necesita ser reconocido, entendido y sanado. Para comprender esto, es importante desarrollar una nueva relación con el dolor. En lugar de verlo como un enemigo al que debemos combatir y eliminar lo antes posible, podemos aprender a escuchar lo que tiene que decirnos. Pregúntate, ¿qué está intentando enseñarme este dolor? ¿Qué me está mostrando sobre mí mismo y sobre mi vida? Esta reflexión puede revelar aspectos ocultos de nuestras emociones y creencias que, al ser comprendidos, nos ayudan a sanar el sufrimiento de manera duradera. Por ejemplo, si sientes un dolor persistente en el estómago, podría ser un reflejo de un bloqueo emocional relacionado con la inseguridad o las dificultades para tomar decisiones. Al darte cuenta de esto, empiezas a tratar no solo el dolor físico, sino también lo que hay detrás de él, el miedo a equivocarte, la dificultad para confiar en ti mismo. Esta toma de conciencia te permite liberar esos sentimientos y comenzar a sanar desde adentro. Este proceso de conciencia puede ser gradual, pero cada paso es un avance hacia la verdadera sanación. A medida que avanzas, notarás que el dolor disminuye, no porque lo estés evitando, sino porque te estás volviendo más consciente de sus causas y estás permitiéndote resolverlas. Este es el poder de la conciencia en la sanación. Al ser conscientes de nuestras emociones, de nuestras creencias limitantes y de los patrones que nos perjudican, podemos empezar a abordarlos y, así, sanar el dolor de manera holística. La conciencia no es solo un estado de percepción, también es un estado de acción. Al volverte consciente de tus dolores y sus causas, obtienes el poder de tomar decisiones más sabias, de actuar de manera más alineada con tu bienestar y de crear una vida más equilibrada. La sanación ocurre cuando empiezas a actuar basándote en lo que el dolor te ha enseñado, transformando la experiencia dolorosa en una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento. El último punto que exploramos resaltó la importancia de reconocer los mensajes que el dolor nos envía. Ahora es momento de hablar de algo esencial para la sanación, el cuidado de uno mismo. Muchas veces, en nuestras vidas agitadas, llenas de responsabilidades y obligaciones, olvidamos cuidarnos de manera integral. Nos preocupamos por los demás, por el trabajo, por las expectativas externas, pero descuidamos nuestras propias necesidades. Y es ahí donde el dolor empieza a ganar más espacio. El dolor, ya sea emocional, físico o espiritual, surge con frecuencia cuando estamos sobrecargados, cuando ignoramos nuestros límites y no prestamos atención a nuestro bienestar. La verdad es que, para superar el dolor, es fundamental aprender a priorizar nuestro propio cuidado. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Si no nos cuidamos, no podemos estar plenamente presentes para los demás ni para nuestra propia vida. El autocuidado puede tomar muchas formas, y lo más importante es reconocer que necesita tu cuerpo, mente y espíritu. Para algunos, puede significar descansar más, para otros, encontrar tiempo para reflexionar y meditar. Tal vez necesites aprender a decir no para proteger tu energía o reconectarte con actividades que te traigan alegría y relajación. Cuidarte es, sobre todo, una práctica constante de respeto y amor propio. Si estás pasando por una etapa de dolor, ya sea físico o emocional, detenerte para cuidarte a ti mismo es uno de los primeros pasos hacia la recuperación. Muchas veces, el dolor físico es la forma en que el cuerpo llama la atención sobre la falta de descanso o un desequilibrio en el estilo de vida. Tal vez te has estado exigiendo demasiado, ignorando señales de cansancio o estrés. El dolor puede ser el grito de tu cuerpo para que frenes el ritmo y priorices tu salud. Además, cuidarte a ti mismo es fundamental para sanar el dolor emocional. Si te sientes abrumado o con el corazón pesado, el autocuidado puede ser una forma de restaurar tu paz interior. Esto puede incluir practicar actividades que te traigan alegría, como caminar en la naturaleza, escuchar música que eleve tu espíritu o simplemente pasar tiempo con personas que te hacen bien.
Estas prácticas no solo alivian el estrés, sino que también ayudan a restaurar el equilibrio emocional, esencial para superar el dolor. El cuidado personal también está relacionado con llevar una alimentación saludable, descansar adecuadamente, practicar ejercicio de forma regular y mantener un ambiente que nutra el bienestar mental y emocional. El cuerpo y la mente están profundamente conectados, y cuidar uno tiene un impacto positivo en el otro. Cuando adoptas hábitos que promueven el bienestar, el efecto en tu salud física y emocional es inmediato. Algo tan simple como descansar lo suficiente o consumir alimentos nutritivos puede disminuir la intensidad del dolor y acelerar el proceso de sanación. Recuerda, no puedes dar lo mejor de ti a los demás o al mundo si no te cuidas primero. Priorizar tu bienestar no es un acto egoísta, sino una inversión en tu propia salud y en tu capacidad para vivir plenamente. El autocuidado es, por lo tanto, una parte crucial del camino hacia la sanación, ya que te permite tener la energía y los recursos necesarios para enfrentar las adversidades de la vida, superar el dolor y crear una realidad más equilibrada y saludable. A medida que avanzamos en el camino de entender el dolor y transformarlo, hay un aspecto profundo que no podemos ignorar: la conexión espiritual. Para muchas personas, el dolor no es solo una experiencia física o emocional, sino también un llamado a reconectarse con algo más grande que uno mismo. El dolor puede verse como una oportunidad para abrirse a la sabiduría espiritual, que nos brinda fuerza para soportar y superar los momentos difíciles de la vida. Cuando atravesamos un dolor intenso, es fácil sentirnos solos, aislados o perdidos. Sin embargo, la espiritualidad nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, existe una fuerza superior que nos guía, nos sostiene y nos ofrece apoyo. Esta conexión espiritual puede ser clave para encontrar sentido en el dolor, comprender que no es un castigo, sino una oportunidad de crecimiento y transformación. El dolor a menudo nos lleva a cuestionar nuestra propia existencia, el propósito de nuestra vida y el significado de las adversidades que enfrentamos. En estas horas de crisis, muchas personas descubren una conexión espiritual profunda que les ofrece respuestas, alivio y, sobre todo, un sentido de propósito. Esta conexión puede manifestarse de diversas maneras, ya sea a través de la oración, la meditación, la reflexión o simplemente mediante la conciencia de que estamos en constante evolución, guiados por una fuerza mayor. Cuando cultivamos esta conexión espiritual, comenzamos a ver el dolor no como algo que debemos evitar a toda costa, sino como una experiencia que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. El dolor puede enseñarnos humildad, recordarnos nuestra vulnerabilidad y nuestra esencia espiritual. Puede ayudarnos a reconectarnos con lo divino, con nuestra esencia más profunda, y recordarnos que somos mucho más que nuestros cuerpos y mentes. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Además, esta conexión espiritual puede brindarnos sabiduría. Cuando permitimos que la espiritualidad nos guíe, empezamos a ver el dolor bajo una nueva luz. Podemos entender que tiene una razón, que nos lleva a un aprendizaje importante, que nos enseña resiliencia, compasión y amor incondicional. Con esta perspectiva, el dolor se convierte en una herramienta de evolución, permitiéndonos crecer en sabiduría y fortaleza. A medida que cultivamos nuestra conexión espiritual, aprendemos a confiar en que, por más desafiante que sea la situación, siempre hay un propósito mayor detrás de ella. La espiritualidad nos ofrece el consuelo de saber que el dolor no es eterno y que, eventualmente, nos llevará a una versión más fuerte y más consciente de nosotros mismos. Al entregarnos a esta confianza, podemos encontrar un sentido profundo en nuestro dolor y transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento espiritual. Ahora que hemos explorado los mensajes que nos trae el dolor, el poder del perdón y la importancia del autocuidado, es momento de observar el dolor desde una perspectiva aún más profunda. El dolor puede ser el punto de partida para tu mayor transformación. Muchas veces, el sufrimiento se percibe como algo que debemos temer y evitar a toda costa, pero lo que muchos no entienden es que el dolor puede ser una de las experiencias más poderosas y transformadoras de nuestras vidas. En lugar de ser una sentencia de sufrimiento eterno, el dolor puede ser visto como un proceso de metamorfosis.
Así como una mariposa pasa por una etapa de transformación dentro del capullo, nosotros también atravesamos un proceso de muerte y renacimiento cuando enfrentamos el dolor. El dolor puede ser ese capullo que nos prepara para una versión más fuerte e iluminada de nosotros mismos. Este proceso de transformación comienza con la aceptación. Aceptar el dolor no significa rendirse al sufrimiento, sino reconocer que forma parte del ciclo de la vida, una parte necesaria para nuestro crecimiento y evolución. Cuando aceptamos que el dolor es un aspecto de nuestro camino, empezamos a verlo no como un obstáculo, sino como una oportunidad. El dolor, entonces, se convierte en la llave para una nueva etapa de nuestra vida, una etapa en la que somos más conscientes, más fuertes y más conectados con nuestra verdadera esencia. El proceso de transformación espiritual a través del dolor es muy similar al de un fuego que purifica y refina. Cuando atravesamos adversidades, somos probados y fortalecidos. Cada experiencia dolorosa nos desafía a liberarnos de viejos patrones, creencias limitantes y miedos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. El dolor nos empuja fuera de nuestra zona de confort, obligándonos a crecer de maneras que nunca imaginamos. Sin embargo, la verdadera magia de la transformación espiritual ocurre cuando decidimos aprender del dolor. Cada dificultad, cada obstáculo, nos ofrece una lección valiosa, una lección que, al comprenderla, nos prepara para una nueva etapa de la vida. El dolor no tiene que ser visto como un castigo, sino como una oportunidad para evolucionar espiritualmente. Al aprender a escuchar los mensajes detrás del dolor, puedes transformarlo en sabiduría. Este proceso de transformación puede ser lento y desafiante, pero cada paso que damos hacia la comprensión de nuestro dolor es un paso hacia nuestra verdadera libertad. El sufrimiento, entonces, no es el final del camino, sino el comienzo de algo nuevo, un viaje de sanación, autoconocimiento y crecimiento espiritual. Recuerda que, por más difícil que sea el dolor, puede ser el punto de partida para una nueva versión de ti mismo, una versión más conectada con tu propósito, más fuerte frente a las adversidades y más en paz contigo mismo. Ahora que hemos hablado de la transformación que el dolor puede traer a nuestra vida, es momento de reflexionar sobre la liberación. El dolor, cuando se comprende bien, puede liberarnos de las cadenas del sufrimiento y guiarnos hacia un estado de paz interior. Muchas personas atraviesan largos periodos de sufrimiento emocional y físico, pero el verdadero poder radica en aprender a liberar el peso que el dolor impone sobre nosotros. Liberar el dolor no significa olvidar lo que ocurrió o ignorar las experiencias difíciles, sino dejar de cargar con el peso emocional que éstas traen. Es aprender a soltar el dolor que nos mantiene atados a un pasado de sufrimiento, para que podamos vivir de manera más plena y equilibrada. La liberación ocurre cuando somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, cuando logramos desprendernos de aquello que nos causa angustia y sufrimiento. Este proceso de liberación está íntimamente relacionado con la práctica del perdón y la aceptación. El perdón es una llave poderosa para transformar el dolor en paz. Al perdonar, no estamos diciendo que lo ocurrido fue correcto o justificable, sino que elegimos liberar el control que el dolor tiene sobre nuestras vidas. El perdón nos permite mirar al pasado con menos rencor y más comprensión, lo que nos facilita avanzar sin cargar con ese peso emocional. Además, la liberación del dolor también implica practicar la autocompasión. Muchas veces, somos demasiado duros con nosotros mismos en momentos de sufrimiento. Sentimos que deberíamos ser más fuertes o haber manejado mejor la situación. Esa autoexigencia puede atraparnos en el dolor. En cambio, practicar la autocompasión significa tratarnos con gentileza y comprensión, reconociendo que todos pasamos por dificultades y que es normal sentir dolor. Esta actitud de cuidado y amor propio es esencial para lograr una verdadera liberación. Al liberar el dolor, abrimos espacio para el crecimiento espiritual y emocional. La paz interior solo es posible cuando dejamos de ser prisioneros de nuestro propio dolor. Al tomar la decisión de liberarnos, comenzamos a vivir de manera más consciente y alineada con nuestros deseos y valores más profundos. Esto nos permite crear una vida más armoniosa y equilibrada. Liberar el dolor no significa que nunca más lo sentiremos, sino que seremos capaces de enfrentarlo de una manera más saludable.
En lugar de permitir que el dolor nos defina, podemos usarlo como un catalizador para el crecimiento, una oportunidad para convertirnos en personas más sabias, más compasivas y más en paz con nosotros mismos. Ahora que hemos explorado todos los aspectos del dolor, desde su origen hasta su transformación espiritual, es momento de integrar estas lecciones en tu vida diaria. No basta con comprender el dolor o encontrar consuelo en los mensajes que nos trae. El verdadero poder del dolor radica en cómo lo integramos en nuestro día a día, convirtiéndolo en una herramienta de crecimiento continuo. Integrar las lecciones del dolor significa vivir con plena conciencia de todo lo que hemos aprendido de él. Cada experiencia dolorosa, cada desafío enfrentado, trae consigo una lección valiosa, una oportunidad de cambio. Cuando comenzamos a integrar estas lecciones, nuestra vida se convierte en un viaje más rico, más consciente y más alineado con nuestro verdadero propósito. Las heridas del pasado dejan de ser solo recuerdos de sufrimiento y se transforman en hitos de crecimiento personal y espiritual. Esta integración también implica un cambio de mentalidad. En lugar de ver el dolor como algo que debemos evitar a toda costa, empezamos a percibirlo como una oportunidad para aprender, evolucionar y fortalecernos. Con cada nueva dificultad, tenemos la oportunidad de aplicar lo que ya hemos aprendido y actuar con más sabiduría, confianza y compasión. El dolor, entonces, deja de ser una carga y se convierte en un aliado en nuestro camino. Una parte crucial de esta integración es la práctica diaria. No podemos esperar que la transformación ocurra de forma espontánea, requiere compromiso y dedicación. Incorporar la paz interior y el entendimiento del dolor en nuestras rutinas diarias significa tomar decisiones conscientes que nos conecten con nuestra esencia. Ya sea practicando la gratitud, el perdón, la meditación, el autocuidado o la conexión espiritual, cada acción diaria puede ser una forma de integrar estas lecciones. A medida que integras las lecciones del dolor, tu vida se transforma. Comienzas a vivir con mayor intencionalidad, con más presencia y con mayor ligereza. Las dificultades de la vida no pierden su intensidad, pero tú te vuelves más capaz de enfrentarlas con valentía y sabiduría. Cada día es una oportunidad para aplicar las lecciones que has aprendido, creando una vida más alineada con quien eres realmente y con lo que deseas lograr. La verdadera transformación ocurre cuando el dolor y la sabiduría se convierten en parte de nuestro ser, moldeando nuestra forma de vivir e interactuar con el mundo que nos rodea. El dolor que antes parecía insoportable ahora se convierte en la fuente de una vida más rica, más profunda y más significativa. Ahora que hemos hablado de cómo integrar las lecciones del dolor en nuestra vida, es hora de abordar la etapa final de este proceso de transformación, la reconstrucción del alma. El dolor, aunque difícil, tiene un poder incomparable para moldearnos y ayudarnos a entender mejor quiénes somos y qué deseamos realmente. Pero la verdadera transformación solo ocurre cuando nos permitimos sanar y aceptar plenamente todas las partes de nosotros mismos, incluidas nuestras cicatrices. Esta reconstrucción no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que exige paciencia, amor y, sobre todo, aceptación. Aceptarnos a nosotros mismos, con nuestras fallas, nuestros dolores y nuestros errores, es la clave para una sanación verdadera. Cuando aceptamos nuestro dolor y nuestras imperfecciones, nos liberamos de las expectativas externas y de las comparaciones. Entendemos que somos humanos, que el dolor forma parte de nuestra experiencia de vida y que cada parte de nosotros, incluso las más difíciles, es esencial para nuestro crecimiento. Al reconstruir nuestra alma, es fundamental adoptar una mentalidad de autocuración. La autocuración es el poder de levantarnos, de reconstruirnos y de cuidarnos a nosotros mismos con compasión y respeto. Esto significa ser amables con nosotros mismos cuando el dolor aparece, no presionarnos por superar algo rápidamente y permitirnos vivir el proceso de sanación a nuestro propio ritmo. Cuando nos permitimos recorrer este camino sin prisas, damos espacio para que nuestra alma se recupere de manera plena y profunda. Este proceso de reconstrucción también implica la reconexión con nuestra esencia. Muchas veces, durante periodos de sufrimiento, nos desconectamos de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra fuerza interior. El dolor puede hacernos olvidar quiénes somos realmente,
Pero la sanación es una oportunidad para recordar nuestra verdadera fortaleza espiritual. Esta reconexión nos permite redescubrir nuestra paz interior, nuestra sabiduría y nuestra capacidad de transformar cualquier situación difícil en una oportunidad de crecimiento. La autocuración no se trata solo de superar el dolor, sino de aprovechar las lecciones que éste trae consigo. Cada dolor tiene el poder de enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos, ya sea sobre nuestros límites, nuestros deseos o incluso sobre la fuerza que desconocíamos tener. Cuando abrazamos el dolor y lo aceptamos como parte de nuestro camino, podemos verlo no como un enemigo, sino como un aliado en nuestra evolución personal. Aceptar el dolor también significa aceptar los momentos de vulnerabilidad. A veces, la sanación no proviene de la fuerza, sino de la fragilidad. Al permitirnos ser vulnerables, creamos un espacio para sanar y transformar. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una expresión de nuestra humanidad. Cuando aceptamos esto, comenzamos a liberar la presión de tener que ser fuertes todo el tiempo y permitimos que la sanación se manifieste de manera más profunda y auténtica. La reconstrucción del alma también conlleva un compromiso con la paz interior. A medida que aprendemos a vivir con las lecciones del dolor, comenzamos a buscar más equilibrio y armonía en nuestras vidas. Al integrar las lecciones del dolor y comprometernos con la autocuración, creamos un espacio para una paz que surge desde dentro. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de aceptarnos y sanarnos. Al buscar la paz interior, transformamos nuestro dolor en una oportunidad de autodescubrimiento y evolución espiritual. Por último, la reconstrucción del alma no es un proceso lineal. Habrá días de avances, pero también días de retrocesos. Lo importante es continuar en el camino, con paciencia y valentía. Cada paso que damos hacia la aceptación y la sanación nos acerca más a nuestra verdadera esencia, a la versión más auténtica y sabia de nosotros mismos. Cuando reconstruimos nuestra alma, empezamos a vivir con más claridad, propósito y amor, tanto hacia nosotros mismos como hacia el mundo que nos rodea. Ahora que hemos hablado sobre la reconstrucción del alma, abordemos uno de los aspectos más poderosos de la sanación, la gratitud. Aunque el dolor puede hacernos cuestionar nuestro camino, la gratitud tiene el poder de transformar ese dolor en algo completamente nuevo y significativo. A lo largo de nuestra vida, nos enseñan a valorar lo bueno, lo que trae alegría y felicidad, pero pocas veces aprendemos a mirar el dolor con gratitud. Y ahí es donde reside uno de los mayores secretos de la transformación espiritual. La gratitud, contrario a lo que muchos piensan, no se trata simplemente de estar agradecidos por lo bueno, sino también por aquello que nos desestabiliza. Cuando logramos encontrar gratitud incluso en los momentos más difíciles, comenzamos a darnos cuenta de que el dolor, aunque incómodo, es una oportunidad para aprender, crecer y desarrollar una conexión profunda con nuestro yo interior y con los demás a nuestro alrededor. Transformar el dolor en gratitud no es una tarea sencilla, pero es posible. Al hacerlo, comenzamos a ver las experiencias dolorosas como maestros que nos guían en el camino de la evolución. En lugar de resistirnos al sufrimiento, empezamos a aceptarlo como parte del proceso de expansión de nuestra conciencia. La gratitud nos permite ver más allá de la superficie del dolor y nos ayuda a comprender que todo lo que vivimos, sea bueno o malo, tiene un propósito mayor, una lección importante que necesitamos aprender. La gratitud también nos enseña a valorar el momento presente. Cuando estamos inmersos en el dolor, es fácil quedarnos atrapados en el pasado o temer al futuro. El dolor nos hace mirar hacia adentro, pero muchas veces nos hace olvidar de mirar al ahora. La gratitud, en cambio, nos ancla en el presente y nos ayuda a notar lo que tenemos, incluso en las situaciones más desafiantes. Al agradecer cada experiencia, cada aprendizaje y hasta cada lágrima derramada, reconectamos con la vida, con su fluidez y su constante renovación. En momentos de dolor, la gratitud también nos ayuda a encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. Al enfocarnos en lo que podemos aprender del dolor y en lo que nos ha aportado, como la fortaleza interior, el autoconocimiento y la resiliencia, comenzamos a desarrollar una nueva perspectiva sobre los desafíos de la vida. La gratitud, entonces,
se convierte en una forma de empoderamiento. Nos da el poder de enfrentar el dolor de frente, sin miedo, porque sabemos que no es algo que debamos temer, sino algo que puede elevarnos y transformarnos en versiones más fuertes y conscientes de nosotros mismos. Esta práctica de gratitud también es una excelente herramienta para sanar relaciones. A veces, el dolor que sentimos proviene de situaciones, actitudes o palabras de otras personas. Cuando logramos mirar estas experiencias a través de la lente de la gratitud, nos damos cuenta de que, a pesar de ser difíciles, nos enseñaron algo vital sobre quiénes somos y lo que realmente necesitamos. La gratitud, en este contexto, abre espacio para el perdón y la comprensión, ayudando a restaurar la paz interior. Finalmente, la gratitud nos enseña a ver la vida como un flujo continuo de aprendizaje y crecimiento, en el que cada momento de dolor tiene el potencial de llevarnos a una comprensión más profunda de quiénes somos y de qué vinimos a hacer en este mundo. Cuando logramos practicar la gratitud, incluso en la adversidad, somos transformados. El dolor, que antes parecía un obstáculo, se convierte en la llave para una vida más rica y llena de propósito. Cada paso dado con gratitud nos acerca a la paz, la claridad y el propósito, ayudándonos a vivir con más presencia, ligereza y sabiduría. Llegamos al final de este recorrido, y es hora de reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora. El dolor, que puede parecer una fuerza inquebrantable, es en realidad una herramienta poderosa de transformación. Contiene en sí mismo lecciones profundas y la capacidad de guiarnos hacia una vida más plena, consciente y conectada con nuestro verdadero ser. Pero el cambio real solo ocurre cuando decidimos dar el primer paso. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia única, llena de desafíos, logros y, por supuesto, dolor. Sin embargo, el dolor no tiene por qué ser visto como una carga permanente. Cuando decidimos cambiar nuestra perspectiva sobre él, el dolor se convierte en el catalizador de la evolución. Hoy tienes la oportunidad de comenzar un nuevo capítulo en tu camino, donde las lecciones del dolor se transforman en sabiduría, fortaleza y, sobre todo, en paz interior. Si has llegado hasta aquí, significa que estás listo para esta transformación. Estás listo para abrazar el dolor como un amigo que viene a enseñarte, fortalecerte y ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo. El primer paso es, sin duda, el más importante, y ya lo has dado. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con esta nueva visión sobre el dolor? El cambio comienza dentro de ti. No esperes que las circunstancias externas cambien primero. El poder de la transformación está en la manera en que eliges reaccionar al dolor, en cómo decides usar ese dolor como una herramienta de crecimiento y sanación. Al interiorizar todo lo que hemos hablado y aplicar estas lecciones en tu vida, serás capaz de crear un nuevo camino, un camino de sanación, autocompasión, aceptación y, finalmente, paz. Pero recuerda, el proceso no es rápido, y no hay una meta claramente definida. El viaje de sanación es continuo y, con el tiempo, te darás cuenta de que cada dolor, cada desafío, cada momento de sufrimiento se transforma en una oportunidad de evolución. Tú tienes el control de tu proceso de sanación, y la decisión de avanzar está en tus manos. ¿Qué harás ahora? ¿Elegirás seguir cargando el peso del dolor o empezarás a usarlo como una llave hacia tu libertad? Si estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje de transformación, suscríbete ahora al canal. Al hacerlo, te unirás a una comunidad de personas que están en busca de crecimiento espiritual y un camino profundo de autoconocimiento. No te pierdas ninguna actualización o video que pueda ayudarte a entenderte mejor y a avanzar en tu proceso de sanación. Y si deseas profundizar aún más, te invito a que explores mi libro digital Desbloqueando tu verdadero yo. El enlace está en la descripción. Este guía fue creado con mucho cariño y dedicación para ayudarte a recorrer el camino del autoconocimiento. Si estas palabras tocaron tu corazón de alguna manera, suscríbete a este canal para seguir recibiendo contenido que te inspire y te guíe en este proceso de autodescubrimiento y crecimiento. Y si consideras valioso este contenido, no olvides dejar tu like. Tu retroalimentación es esencial y fortalece nuestra comunidad. Y si alguien especial vino a tu mente mientras veías este video, no ignores esa señal. Comparte este contenido con esa persona.
Muchas veces, el universo nos envía mensajes a través de estas conexiones, y este mensaje podría ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar ahora. Te agradezco de corazón por ser parte de este viaje. Juntos, estamos creando una corriente de transformación, una red de personas comprometidas con elevar sus vidas y las de quienes nos rodean. Esto, sin duda, hace una gran diferencia en el mundo. Que tu día esté lleno de luz, aprendizaje y la certeza de que eres capaz de conquistar todo lo que deseas. Recuerda, tu transformación comienza ahora, y estamos aquí para apoyarte en cada paso de este camino. Gracias por estar aquí, por elegir caminar en el sendero de la sanación y el autoconocimiento. Nos vemos en el próximo video.